9. Lucas capítulo 9 vamos a leer en esta mañana. Y este mensaje que voy a compartir en esta mañana con ustedes es la continuación de Gracia Recibes, la de gracia. Pero hoy lo titulé Sanas tú y sana toda tu familia. A ver, escúchame bien. Sanas tú y sanas toda tu familia. Sana toda tu familia, perdón. Y esto es una realidad. Mire, levántame la mano a quien le gusta vivir con una persona amargada, de esos que tienen cara de limón agrio y que parece que están oliendo flatulencias y que nada más están así como que buscando quién se lo echó, ¿no? Digo, les hablo de una forma coloquial, gracias. Fíjese bien, muchas veces en la Biblia vamos a encontrar pasajes bíblicos, como por ejemplo dice la palabra del Señor, dice, mejor es vivir cerca de una osa que vivir con una mujer enojada. Dice, porque la mujer enojada es como gotera. ¿A cuántos de nosotros en alguna ocasión se nos ha filtrado una gota que está tic, 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 y luego en la noche no deja ni dormir? ¿Sí? Entonces ese tipo de goteras se les llaman goteras fastidiosas, ¿verdad? Ok, pero mire, ahí hay hombres que el humor les va cambiando, y no porque no se echen desodorante, sino porque de repente, hasta porque el vecino ya saque su carro, se enojó, se molestó. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que contagiamos a los demás, ¿verdad? Yo sé que hay muchas hermanas que por dentro están diciendo amén, amén. Sí, así es, pastor. Pero también hay hermanas que a veces uno como hombre dicen, o te la llevas tú o te la mando yo. Y en algunos, aquí no se da ese caso, gracias a Dios. Estoy hablando de otros, ¿no? De otros lugares, ¿verdad? Y yo quiero decirle en esta mañana que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a vivir pacíficamente, como dice la palabra del Señor. Es más, Dios nos dice a nosotros los hombres, maridos, vivan con sus esposas sabiamente. No le está diciendo, vive como si tienes todo el tiempo la razón. Dice, vive sabiamente, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuesta trabajo. La sabiduría cuesta trabajo. Pero la sabiduría se va adquiriendo con el paso del tiempo, ¿sí? Pero a la mujer le dice, y a pesar de que se ponga panzón, ¿verdad? Dice, mujeres, amad a vuestros ¿qué? ¿Verdad que sí dice también eso la palabra del Señor? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, la verdad, vamos a ser honestos en esta mañana, no con unos, sino con usted mismo y con Dios. Muchas veces nosotros queremos tirar la toalla, nos sentimos así como que angustiados, acabados, ¿verdad? Y a veces pasa por nuestra mente y queremos decir, qué ganas de no verte nunca más. Yo sé que algunas hermanas ya lo pensaron, ¿verdad? Pero fíjense, a veces estamos tan así con ese humor y después durante la semana, ¿sí? Empezamos a decir, eres todo para mí. Y unos días antes estaban diciendo que qué ganas de no verlos nunca más. Y esto sucede muchas veces, mis hermanos, por algo que nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor nos recomienda a tener, ¿sí? Dominio propio. Ok, el dominio propio, mis hermanos, nadie nace con eso. Es un carácter que se va formando. El dominio propio, mis hermanos, es tener una disciplina. Por eso hemos estado hablando estos domingos acerca de la disciplina. La disciplina nos hace tener dominio propio. ¿Y qué es lo que sucede cuando no tenemos dominio propio?
¿Qué sucede cuando hay un pleito? Prendemos luego la televisión para querernos distraer y que no nos acordemos más de eso, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que aprender a que nosotros tengamos, primero lo que vimos hace 20 días, de gracia recibes, da de gracia lo que de gracia recibes. Pero vimos que a Pedro les decía, pero tienes que añadirle a tu fe virtud. A tu virtud, ¿qué decía? Conocimiento. A tu conocimiento, dominio propio. A tu dominio propio, ¿qué? ¿Alguien se los aprendió? Se los dejé de tarea, Los vamos a tener que regresar al kinder. Dice la palabra del Señor, porque si estas cosas viven en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos, sin fruto. Entonces, cuando una persona tiene problemas y no sabe qué hacer con los problemas, en automático va a abrir TikTok, va a abrir el Face, va a abrir Instagram y va a querer distraer su mente con cosas que nada más duran minutos, segundos a veces, que son un placer, pero que muchas veces no nos llevan a nada bueno, ¿sí? Hay gente que se quiere olvidar de los problemas de la oficina con un partido de fútbol y de repente sueñan que hasta meten el gol del triunfo, de verdad, y se sienten que están en el campo de fútbol. Es más, mire, la mayoría de los hombres se cree director técnico y le están dando consejo a los jugadores. No saben nada de fútbol, pero ahí están. Se vuelven expertos. Y se termina el partido y vuelven otra vez ¿a qué? A la realidad. ¿Y qué sucede? Que entonces empiezan a acordar que hay que pagar la luz, que hay que pagar el teléfono, que hay que pagar, y empiezan a decir, ¿en qué bronca me metí? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, si le añadimos eso en un momento dado, ¿sí? Que de repente el domingo, ya como eso de las 5 para las 11 de la noche, llega el muchacho y dice, mañana te tienes que presentar al colegio porque me mandaron esto. Y se hace como el que no sabe leer. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Lo mandó la maestra o lo mandó el asesor. ¿Verdad? Digo, vuelvo a aclarar, no estoy hablando de nadie de aquí. ¿Sí? Estoy hablando de sus vecinos. Así pasa. Y entonces tú ves y dices, ¿ahora qué hiciste? Nada, pa. La maestra que ya me agarró de encargo. Dice uno, esa ya me la sé. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que nosotros vimos hace 15 días, si no lo va practicando mi hermano, va a llegar el momento en que después cuando lo quiera practicar le va a costar más trabajo. Por eso yo le digo en esta mañana, mi hermano, vamos a aprender en esta hora cómo que tenemos que lidiar con eso, porque Jesús nunca nos dijo que ser cristianos iba a ser fácil, A ver otra vez, nunca dijo Jesús que ser cristiano iba a ser fácil. Jesús sí dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tener broncas, pero confíen, yo he vencido. A ver otra vez, ¿qué dijo él? Yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces le conviene creerle a Jesús. Amén. Ahora, fíjese bien. ¿Sí? Si nosotros vamos aprendiendo algo, ¿sabe cómo esto va dando mejor resultado? Cuando lo compartimos. Escuche lo que le quiero decir. Hay gente que es maestra en la cocina. No, hombre, se avienta unos guisos y de repente llega, no falta quien le diga, a ver, suegra, ¿y cómo le hizo? Ay, ¿por qué le voy a decir esta? Me costó trabajo, ¿no? Y ya después llega el chamaco otra vez, ma, hazme el arroz que tanto me gusta. Y vuelve a hacerle la mamá el arroz que tanto le gusta. Es que a ti no te queda como el de mi mamá. ¿Sabe cómo reconoció un día un señor, una hermana, cómo le gustaba al Señor? ¿Sí? Llegaron y de repente dice, ma, ¿tienes arroz? Sí.
¿Me regalas tantito? Dice, ¿cómo le queda a usted, suegra? Y escuche lo que le voy a decir, no es broma, Le dio lo que estaba pegado en la cacerola. Se tuesta, ¿un poco no? Es que así me gusta cómo le queda a mi mamá. Se le pega a la mamá. Y el cuate ahí está, pensando que la mamá es experta. Es en serio, miren, por el pescadito. Eso pasó. Y por más que la chava se aventó tutoriales, no hombre, lo mandó a hacer quién sabe a dónde, nunca le quedó como la mamá. A veces es absurdo ese tipo de cosas, pero suceden. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que nosotros nos frustramos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora yo quiero decirte en esta tarde algo, mi hermano. La diferencia de todo esto es que cuando tú vas buscando al Señor, Dios te va dando sabiduría. Escúchelo, lo que le quiero decir. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, porque hay mucha gente inteligente, pero no tiene nada de sabiduría. Y la sabiduría viene solamente por el dador de la sabiduría. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ahora vamos a empezar ya dándoles la primera introducción, la primera. Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, mis hermanos, para que vayamos entendiendo hacia dónde vamos. Entonces, a ver, voy a hacer preguntas en esta mañana. ¿Cómo se llama el mensaje? Ya se le olvidó. Volvemos a empezar a la introducción, Sanas tú y sana toda tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver. Vamos a leer los primeros 8 versículos de Proverbios, mis hermanos. 7 versículos de Proverbios. Y dice la palabra del Señor, los Proverbios de Salomón, ¿hijo de quién? Ahora ya lo tiene Proverbios 1:1. Dice, ¿los Proverbios de quién? ¿Hijo de quién? Rey de Israel. Póngale atención desde el versículo 2, dice, para entender ¿qué cosa? Sabiduría y enseñanza. Y enseñanza. Doctrina siempre va a referirse a la enseñanza. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Entonces, no es muchas veces, fíjese, hay algo que es muy cierto, mis hermanos. Hay gente que está detrás de un volante, pero no sabe manejar. No sabe cuáles son los reglamentos de tránsito. Se avientan como alborras, nada más porque ya aprendieron la dirección. Piensan que todo el mundo dice, sí, pásale, por favor. Está manejando. Pero quien le enseñó a manejar no le enseñó bien. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Hay un reglamento de tránsito. Hay cómo tenemos que poner los espejos. Hay cómo tenemos que mirar hacia los lados. Hay que pararnos totalmente en una esquina. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cómo le están haciendo hoy? Avientan la lata, como decimos, ¿no? Y luego, ¿quién buscan? Culpar a alguien. Porque están manejando, pero no quiere decir que saben manejar. Por eso es muy importante entender lo que dice la palabra del Señor. Para entender sabiduría y doctrina o la enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Para dar sagacidad a quiénes? Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos, ¿qué? Profundos. Ahora diga conmigo el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor. Todos juntos lo vamos a leer. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor. Es el temor de Jehová. Ahí empieza el principio de la sabiduría.
¿Como respeto a quién? ¿Como respeto a quién? Once, ¿eh? Ahora, ¿cuántos están dispuestos a aguantar hoy? A ver, levanten la mano a quien no quiera aguantar hoy. Pues se va a aguantar de todas maneras. Porque dice el Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la ¿qué? Y la enseñanza. Amén. Amonestaciones. No, esa no es otra cosa. Ok, pero voy a hacer ahora, mis hermanos. Quiero que también le pongamos estos versículos. Versículo 20, por favor. Vamos a brincarnos hasta el versículo 20. Bueno, muy bien. Ahora, una de las cosas que es muy importante entender esto, mis hermanos. La escuela no es una garantía de sabiduría. Escúchelo. La escuela no es una garantía de sabiduría. Hay gente que sale de la escuela sin ni conocimiento ni sabiduría, pero ya tienen un título. ¿Sí? Por eso es muy importante entender esto que vamos a leer, mis hermanos. Usted puede estar en el lugar más escondido de la tierra, pero si usted busca a Dios, Dios le da sabiduría. De verdad, mi hermano. De verdad, y se lo voy a demostrar hoy con ejemplos. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, dice el versículo 20. La sabiduría clama, ¿en dónde dice? En las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Versículo 22, por favor. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento, o la ciencia es lo mismo. ¿Qué dice? Volveos a mi reprensión. Otra vez, no se adelante. A ver, dice la palabra del Señor, volveos a mi reprensión. ¿Y qué dice? Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. ¿Ya se dio cuenta? ¿Dónde tienen todo este conocimiento? ¿Sí o no? Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Ok? Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir, mis hermanos. Sin el Espíritu Santo no hay sabiduría. Sin el Espíritu Santo no hay sabiduría, mis hermanos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, Génesis capítulo 6. Génesis 6. Y eso se pone bueno, ¿eh? Fíjese bien. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros damos nuestros oídos a sus consejos, a la sabiduría, el Señor dice que va a derramar su espíritu sobre vosotros para que le entendamos a todo lo que es de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Ok? Bueno, yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted puede decidir ser sabio o seguir como está? Porque usted es una persona inteligente. Uy, Padre de la gloria. A ver, otra vez. A ver, bueno, más bien, levánteme las manos los inteligentes en esta casa. Ay, es que tenemos al Señor. Somos inteligentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a adquirir ahora? Más sabiduría. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes lo entiendan esta mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Mire,
Usted se imagina a Noé en un momento dado, ¿sí? Aparece Noé en la escena, sí, ya sabemos, viene como todos normalmente, un padre, una madre, y aparece Noé. Y de repente la situación alrededor de todo lo que es el medio, la sociedad está corrompida. ¿Sí? ¿Está qué? Está corrompida. Esta sociedad ya es una sociedad que en un momento dado ya rebasó el límite de la maldad, por así decirlo. Porque yo quiero decirle algo en esta tarde, la maldad tiene su límite, ¿eh? Y eso dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida hasta que el límite de aquellos lugares ya había llegado al tope. Así dice la palabra del Señor. Dios les dice al pueblo de Israel, todavía no van a entrar porque no ha llegado al límite su maldad de ellos. Entonces la maldad tiene un límite, mis hermanos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, fíjense bien, ¿sí? Lo que se empieza a perder, ¿sí? En todo esto, mis hermanos, cuando uno se empieza a alejar de Dios, lo primero que empieza uno a darse cuenta es de esto, mis hermanos: decisiones malas, negocios malos, comportamiento mal, y empieza a haber una cadenita de cosas que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Verdad? Y a veces nosotros tenemos que analizar si en un momento dado algo está mal, algo se le abre una puerta. Por eso es muy importante entenderlo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hemos mandado videos donde nosotros estamos recomendando que no vayas a llevar a tu niño a ver cierta película. ¿No es cierto? Ya está por estrenarse. ¿No es cierto? Se hace un juramento ahí, se hace una invocación. Hay padres que dicen, ay, son exagerados. Y de repente, ¿sí? Empiezan a haber comportamientos en el hogar de niños que agarran un cuchillo porque su papá lo empieza a regañar. ¿Y qué sucede? Empiezan a ver comportamientos no de acuerdo a la edad de ese niño. ¿Y qué decimos? Ay, necesita un psicólogo. Fíjese hasta dónde la ignorancia puede llevar a un padre de familia y lo llevan con otro más loco que el niño para que lo cure. Cuando dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar de él. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí o no? Ahora, ponga atención a lo que le voy a decir en esta tarde, mis hermanos. Nosotros, por la gracia del Señor, somos salvos. Y por la gracia del Señor, Dios está sanando nuestros corazones. Nos está enseñando a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Amén. Ahora, fíjese bien. En estos días sucedió algo que no debería haber pasado. El hombre empezó a reproducirse. Por naturaleza, delante de Dios, Dios hizo las cosas bien o las hizo mal. Bien. Y la palabra del Señor no se guarda detalles porque dice que las hijas de los hijos de los hombres eran hermosas. Eran hermosas, o sea, eran hijas de Dios también. ¿Sí o no? ¿Verdad? Somos hechos a la semejanza ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí? Sucedió algo que no debería haber sucedido. Y dice la palabra del Señor que los ángeles se fijaron en las hijas de los hombres, ¿sí? Y después de que tuvieron hijos con las hijas de los hombres, dice la palabra del Señor que creció algo. A ver, vamos a ver. Génesis 6:1. Póngamelo, por favor. Ahora dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4, por favor.
Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, como resultado nacieron, ¿qué cosa? Gigantes, nefilims. Así también se les puede conocer. Había gigantes en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones ¿de qué? De renombre. Versículo 5 dice, escuche, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué salió del ser humano? La sabiduría. El hombre dejó de tener la mentalidad de Dios. Y entonces el hombre se empezó a corromper. Y entonces el hombre empezó a aprender cosas que no debería de aprender. De ahí que desde este comienzo, mis hermanos, abrieron una puerta al ocultismo, brujería, adivinación. No es lo mismo, mi hermano, no es lo mismo. Encantamientos. Y entonces este mundo, sí, lejos de vivir bajo lo que Dios les había enseñado, bajo lo que en un momento dado, a pesar de que Adán había pecado y Eva había pecado, ellos tenían un conocimiento de parte de Dios. ¿Cómo lo puede probar, pastor? Hay dos hijos, Caín y Abel. Los dos sabían cómo hacer las cosas bien. Y dice la palabra del Señor que Abel buscaba la mejor manera de agradar ¿a quién? ¿Quién se lo enseñó? Su papá. ¿Quién se lo enseñó? Su papá. Pero ahí dice la palabra del Señor que en un momento dado, sí, también su papá le había enseñado esto, pero a él no le gustó la forma que Dios lo quiso corregir. Ahora, la mejor manera de aprender sabiduría es cuando uno se deja corregir. Uy, de verdad, mi hermano, déjate corregir. Y si tú no te enojas, si tú permites que te llegue la corrección a tu vida, vas a adquirir sabiduría. El hombre se empezó a desviar porque empieza a haber una cultura de maldad. ¿Quién abrió esa puerta? Claro, Adán y Eva. Pero después, ¿quién la amplió? Caín. Caín empieza a ser un personaje que huye de la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y entonces este hombre no le importa lo que Dios diga. Él nada más importa y le dice: tú hoy me echas de la tierra donde estoy. Nunca le dijo Dios eso. Léalo bien. Nunca vaya a decir que Dios le diga: ahora por haber matado a tu hermano, tú vas a ser desechado por todos lados. Dijo: maldita será la tierra que tragó la sangre de tu hermano. ¿No dice eso? ¿Y qué sucedió? Caín decidió tomar un rumbo diferente en su vida. Si Caín hubiera tomado la mejor decisión, ¿cuál es la mejor decisión? Se equivocó, pecó. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Ir a los pies de Jesús. Usted y yo tenemos una de las grandes bendiciones, mis hermanos. Tenemos entrada al trono de la gracia todos los días. Y Caín la desaprovechó. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Que el hombre empezó a estar en inconformidad porque Dios ahora ya muchas cosas ya no le aceptaba. Y el hombre empezó a tener esto que dice la palabra del Señor. Y viendo los hijos de Dios, viendo. O sea, no nada más porque, ay, como que aquella muchacha me gusta. No. Ella algo está haciendo diferente. Escuche lo que le voy a decir, mis hermanos. Usted sabe que para tener mayor rango en la brujería, la persona tiene que tener mayor maldad en su vida. Entre mayor maldad haya en su vida, se abre un rango diferente en las brujas. ¿Lo entendió?
Una persona, mi hermano, no dice, es que mi abuela es bruja, mi tatarabuela fue bruja y viene de una descendencia de brujas. Parecen brujas, ¿verdad? Pero no quiere decir con eso que toda la descendencia tiene que ser bruja. Se puede cortar. Se puede cortar. Hemos subido testimonios de mujeres que de sus antecedentes, de sus familiares siendo brujos, y ellos lo han cortado. ¿Cómo? ¿Vinieron a quién? ¿Vinieron a quién? ¿Vinieron a quién? A Cristo. El perdón es gratis, mi hermano. La gracia es gratis. Tenemos que aprender a vivir dentro de la gracia. Por eso es muy importante que nosotros lo entendamos con el espíritu de sabiduría. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y entonces estos personajes, estas personas, en un momento dado de su vida empezaron a tener detalles diferentes, que cuando vieron los hijos de Dios, o sea, los ángeles, algo en estas personas, por eso dice la palabra del Señor, las escogieron. ¿Quién juega en el equipo de voleibol nacional? ¿Todo mundo juega? Todo mundo quiere jugar. Bueno, los que les gusta el voleibol, ¿no? Pero ¿a quiénes escogen? A quien brinca más, a quien clava mejor, a quien le pega mejor, a quien volea mejor, a quien retiene mejor. ¿No es cierto? A quien cubre los huecos también. De eso se trata, mi hermano. Empiezan a escoger. ¿Quién tiene esto? No dicen, esa tiene 3 metros, ponla hasta adelante nada más para que le haga así. ¿Quién dice eso? Nadie. Empiezan a seleccionar. Por eso es muy importante lo que nosotros hoy estamos aprendiendo, mis hermanos. A veces nosotros queremos que el hijo cambie, pero mi corazón sigue dañado. Y no nos damos cuenta dónde empieza todo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, póngame atención, por favor. ¿En qué nos quedamos? Escucha eso. A medida que estas personas fueron teniendo hijas, hay algo que a usted le tiene que llamar la atención. Dice que viendo ellas que eran hermosas, algo empezó a tener un despertar en ellos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ya mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hecho. El 8, ponga atención, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué halló Noé? ¿Qué halló Noé? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ok? Ahorita le voy a ampliar más el panorama de esto. Ahora, fíjese bien. Hay un mundo de gente lleno de maldad, haciendo maldad nada más. Pero hay una persona que lo que él hace, cómo vive, cómo piensa, le atrae a Dios. Escúchalo bien lo que te estoy diciendo en esta tarde. Noé no es una persona que tenga buenos chistes, que sea el alma de la fiesta. No es a eso a lo que se refiere. Noé es una de las personas que en un momento dado tiene algo en su vida que le agrada a Dios. ¿Que le agrada a quién? ¿Que le agrada a quién? Ahora escúchelo, lo que le dije. Hace rato dijimos esto.
que también la sabiduría, cuando Dios la quiere dar por medio de su Espíritu, va a reprender al ser humano. ¿Va a qué? O sea, le va a llamar la atención. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Aunque no le guste, se lo voy a decir, mi hermano. Si usted no decide tener un verdadero arrepentimiento en su vida, usted va a seguir igual toda su vida. Porque arrepentimiento no es venir a llorar. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Noé tenía gracia delante del Señor porque su forma de pensar no era como la que acabamos de leer de los demás. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Cómo fue que Noé lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes cómo vas perdiendo el temor del Señor? Cuando no te gusta orar, cuando no te gusta alabar, cuando no te gusta leer la palabra de Dios. Podemos cantar. Es más, mire, yo sé que aquí hay gente que tiene mejor voz que yo. Y a veces van a decir, ay, ya va a cantar el pastor. Yo sé que canto feo, pero con sentimiento. Me gusta. Sí es cierto, mi hermano. Pero eso nada más puede agradarle a unos cuantos. Pero ¿sabes a quién no le puede agradar? Porque te hace falta temor de Dios. Y yo quiero que lo entendamos, mis hermanos, en esta tarde. Decimos que amamos a Dios, pero no hacemos lo que Dios nos dice. Por eso dije antes de empezar la prédica, Cristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y cantamos, su nombre es Cristo. ¿Y qué decimos en este canto? Él es ¿qué? Rey de mi ¿qué? ¿Rey de qué? Rey de gloria. ¿No es cierto? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando ¿en dónde? En mi interior. ¿No lo cantamos? ¿No lo cantamos? Mire, yo no pongo un canto nada más porque se oiga chido, sino que tiene que llevar mensaje, mi hermano. Tenemos que saber lo que cantamos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, póngame atención en lo que ya viene en esta parte, es bien importante. Porque aquí hay una persona. A mí me llama la atención esto, mi hermano. Porque pudo haber escrito el autor de Génesis y haber dicho desde un principio, y Noé y sus hijos tenían gracia delante de Dios. Así lo pudo haber puesto desde un principio. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Y eso es lo interesante de esto. Una persona puede hacer la diferencia. Escúchenlo, señoritas. Una persona puede hacer la diferencia. Sí. Eso es cierto, mi hermano. Cuando esa persona, lo primero que hay en su vida es temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? ¿Es el temor de quién? Ahora, vámonos, versículo 7, por favor. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra. No es cierto. ¿Dónde vamos? ¿Dónde está? Y Noé halló gracia. En el 9. Creo que ya me adelanté, ¿verdad? Antes del 8, antes del... En el 8, gracias. Ahí está. Pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? Ahora, pongan atención, vamos a brincarnos. Los versículos, bueno, sí lo leemos, ¿para qué? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, era perfecto en sus generaciones. Con Noé, con Dios
caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y los calafatearás de combrea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás las puertas del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Escucha el versículo 18, dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así, ¿quién? Otra vez. Y lo hizo así, a ver otra vez. Y lo hizo así. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? A ver, ¿qué hizo Noé? Hizo un arca de la madera que Dios le dijo. No, mira, Dios, hay maderas más finas, Dios. ¿Cómo se te ocurre eso? Y luego me queda lejos, Dios. Mira, ¿qué te parece? Aquí en México tenemos mucho pino. No sé si me está entendiendo en esta tarde, mi hermano. Pero a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dios, yo puedo pensar que hago las cosas a mi manera. Eso no es tener temor de Dios, mi hermano, Eso no es tener temor de Dios. Yo te doy las cosas como yo quiero dártelas, Dios. Eso no es temor de Dios. Señor, a mí no me gusta darte el domingo, Señor, porque mi equipo va a jugar. Eso no es tener temor de Dios. Dios le dice a un hombre sabio, a un hombre que tiene el Espíritu del Señor, le dice: te vas a hacer un arca y te voy a dar sus medidas. Noé pudo haber dicho: ¿cómo yo voy a estar con toda la bola de animales, Señor? ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron dentro del arca? 1 año completo, mi hermano. ¿Sabe a qué olía dentro del arca? ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez al zoológico? Bueno, ¿cuántos fuimos todavía al circo, donde todavía tuvieron animales? ¿Huelen ricos los animales? Dios nunca le dice a Noé: escúchelo, hazte pues una salita, por favor, para que estén tú y tu familia. Le haces una recámara a tu junior, a tu hijo consentido, para que no se vaya a molestar el muchacho. Pídele que venga al templo con pincitas, por favor. Porque si se lo dices de una forma directa, te va a decir: oh, no voy, oblígame.
Casi, casi. Te voy a dar las instrucciones, Noé, de cómo tienes que hacer el arca para que te salves tú, tu esposa, tus 3 hijos y todavía de pilón metemos a las nueras. Alguna suegra a lo mejor podría haber dicho, Señor, que las nueras no entren, que las nueras no entren. Y las nueras que hubieran dicho, que la suegra no entre. Lo que me gusta de esto que dice, y lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, léalo, ¿le qué? A todo lo que Dios le qué? Le mandó. ¿Tuvo éxito Noé? ¿Tuvo éxito Noé? ¿Sabe dónde podemos ver el éxito de Noé? Aquí estamos los que por él, hoy estamos aquí. Por un hombre que hizo lo que Dios le dijo, pueden cambiar las cosas, mi hermano. Pueden cambiar las cosas. Un hombre puede ser el eje de apoyo en su casa, mi hermano. Y todo puede cambiar alrededor. Y te pueden decir loco, porque a Noé yo no creo que Noé haya llegado con la mujer y le dijo, ¿qué crees? Que Dios me dio un plan. Ah, sí, ok. A ver, cuéntame tu sueño, guajiro. Pues vamos a hacernos un barco. Una dimensión impresionante. Ajá. ¿Y con qué presupuesto? ¿Qué es un barco? Y eso es cierto, porque en los tiempos de Noé no había. No los necesitaban. ¿No es cierto? Pero toda persona que en la Biblia ha tenido éxito tienen algo en común. Obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios. Yo no veo a un Abraham llegar a decirle, Sara, ¿cómo te lo digo? A ver, espérame. Mira, Dios tiene unas tierras muy bonitas. Están como a unos 800 kilómetros de aquí y vamos a tenernos que mudar. ¿Qué crees que le haya dicho Sara? ¿Y ya tienes casa allá? ¿Y con qué vas a solventar mis lujos, mis viajes? ¿No es cierto? Escúchelo, mi hermano. A veces como esposos queremos que las mujeres se nos sujeten porque eso dice la palabra del Señor. La Biblia dice que tú te tienes que sujetar. Pero como no se los leemos bien, llegamos a la casa y los encontramos enojados. Decimos, ¿qué tienes? Pues lo que tú me dijiste. Sujeta. Está todo el día ahí. Tú me dijiste que así querías verme. Mi hermano, varones, los primeros que tenemos que aprender a obedecer a Dios somos los hombres. Uy. Se los voy a decir con pincitas. Varones, Dios quiere bendecirlos grandemente. Sujétense a Dios y les va a dar la mejor mujer del mundo. Ni se la creyeron, pero mire, escuche esto, mi hermano. Lo que a mí me gusta del capítulo 6 es esto. Esto, ¿cómo termina? Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Le mandó.
Para que todo tenga un equilibrio, mi hermano. Para que todo tenga un equilibrio, mi hermano. Tiene que empezar el principio de la sabiduría con el temor a Dios. Noé no sabía qué era llover. Nunca había llovido en la tierra. Noé no sabía de dónde iba a llegar el agua. Si estaban en unos lugares donde ni el mar estaba cerca. Noé no sabía nada de construcción de un barco. Pero el Espíritu Santo, en la sabiduría que Dios le fue dando, lo fue diseñando aquí. Y lo terminó como Dios se lo hizo de ver. Noé no lo sabía. Moisés no sabía cómo construir el arca, el lugar donde Dios quería posar. Dios se lo dio nada más aquí. Y dice la palabra del Señor que así se construyó el lugar, el campamento donde Dios bajaba y su gloria estaba en el pueblo. Porque hubo un hombre que aquí lo tuvo. A veces nosotros decimos, ¿y cómo le hago? Busca primeramente el reino de Dios. Búscalo. No solamente se refiere a lo económico cuando dice el Señor te da añadidura. Dios dice en su palabra, el que me busca, de cierto que. ¿Qué dice? El que me busca, de cierto que me hallará. ¿Y qué es lo que va a hallar para su vida? Descanso en su qué? En su alma. Nos quebramos la cabeza, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Dios no quiere tus obras de tiempo. Otra vez, Dios no quiere tus obras de tiempo, mi hermano. A Dios no le puedes dar lo que tú quieras. El principio de la sabiduría comienza en el temor a Dios. Es ahí donde comienza, mi hermano. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Ahí está la bendición de Jehová. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. ¿No es cierto? ¿Sabes a quién le dio resultado esto? Lucas capítulo 10, por favor. Y nos vamos a quedar con la introducción. Lucas 10. Amén. Lucas 9, del 1 al 6. Fíjese bien. Ahora, vámonos aquí a lo que Jesús enseñaba. Y yo le dije que ahorita vamos a ver todavía con respecto a Noé. Dice la palabra, Señor, dice, Lucas 9, 1. ¿Dije 6? Dije 9, ¿no? Dice la palabra del Señor, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿a quiénes? Ahora la pregunta es, ¿estaba incluido Judas aquí? Y siempre cuando vea esto, incluya a Judas, porque Judas fue uno de los personajes donde uno puede aprender mucho. ¿Sabe por qué? Porque tuvo las mismas oportunidades que los otros 11. ¿No es cierto? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio poder? ¿Qué les dio, perdón? Poder y qué? Sobre todos los demonios. Sobre todos los qué? Y para sanar enfermedades. ¿Sanas tú? Sana toda tu familia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé? Ya estaba enferma la humanidad. Pero uno le creyó a Dios. Uno sanó él y sanó a todos los que estaban junto con él. ¿Sí lo estás entendiendo? Uno hizo la diferencia. A veces queremos curar desde el dolor. Y a veces usamos palabras como que parecen palabras de anestesia. Decimos, yo sé por lo que estás pasando. Sí, pero en un momento dado tú tampoco has sanado. Y aconsejas mal.
Por eso la amiga le dice, deja al desgraciado. Y la quiere llevar a un show. Que pase el desgraciado. Y no sana nadie. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Poder y autoridad sobre los demonios. Escuche esto, mi hermano. Cuando la humanidad es destruida por el agua, nacen demonios. Nacen los demonios, mis hermanos. ¿Se acuerda cómo empezamos este capítulo 6? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron y les nacieron, ¿qué dice? ¿Les nacieron qué? Híbridos. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ellos no tienen alma. ¿Lo estás escuchando? Entonces, al salirse de esos cuerpos, cuando vino el diluvio, quisieron buscar cuerpos. Por eso cuando en un momento dado el Señor Jesucristo dice, porque cuando se echa fuera el demonio de esa persona, dice, anda en lugares desérticos y después vuelve a regresar porque está buscando ¿qué cosa? ¿Qué cosa está buscando? Un cuerpo, mi hermano. Un cuerpo. Los ángeles no pueden entrar en las personas. Ellos no pueden entrar, pero los demonios sí pueden entrar en las personas. Y muchas personas son atormentadas por los demonios. La ansiedad es un demonio, mi hermano. La depresión es un demonio. La psicología quiere darles otro sentido. Pero todo lo que es en el mundo espiritual, mi hermano, todo lo que en un momento dado viene con ansiedad, con depresión, porque llega el demonio y le dicen, tírate a las vías del metro, cuélgate, córtate las venas. Dice Isaías 22:3. ¿Sabe qué dice? ¿Quiere saber qué dice? Apréndaselo de mi memoria, mi hermano. Tú darás completa paz. Tú darás completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiando. La ansiedad la puedes vencer, mi hermano. La depresión se puede ir de tu vida. Dios es capaz de echar todo eso fuera de tu vida, mi hermano, porque hay poder en Cristo. Por eso lo que este pasaje es muy interesante, entender lo que leemos. Les dio poder y autoridad sobre lo que les dice, y para sanar toda ¿qué? Y toda dolencia. ¿No dice eso la palabra del Señor? ¿Sí o no? Pero escuche esto. ¿A quién le da Dios autoridad? Al que se deja sanar. Al que se deja sanar. Al que se deja sanar, ahora puede llegar a decirle a otra persona, yo sé cómo salir de esto. Yo sé lo que es estar ahí, pero sé cómo ser libre. Y escuche esto, mi hermano. El cristiano que quiere vivir conforme a la mente de Cristo, Pablo lo dice en su palabra, tiene que estar buscando a quien es la fuente de quien lo da. Por eso Pablo a los Gálatas le dicen, ¿quién los fascinó a escuchar otro evangelio? ¿Quién les enseñó a no escuchar la verdad? ¿Quién les torció su camino? ¿Sabes por qué la doctrina de los judaizantes está totalmente errónea? Porque ellos dicen, tenemos que guardar el sábado,
tenemos que ponernos este tipo de vestimenta, tenemos que hacer este tipo de cosas. Y el Señor dice, no es así. No es así como ellos dicen. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Eso dice la palabra del Señor. El que no conoció a su Hijo, antes lo entregó, el que no escatimó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con qué? Todas las cosas. Eso es cierto, mi hermano. Y yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano. Sanas tú y sana tu familia. Pero tenemos que entender lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Voy a ir terminando con esto, mi hermano. Ezequiel capítulo 47, por favor. Ezequiel 47. Ahora, ponga atención en esto, mi hermano. Escuche esto. Jamás el imponer algo da resultado. La imposición de que te vas a ir al infierno. Mire, se lo voy a poner con un ejemplo bien fácil, mi hermano. El pueblo de Israel no puede comer cerdo, ¿o sí? Porque es un animal inmundo. ¿No es cierto? Ok. Entonces, cuando tú llegas y le dices a alguien, imagínate que tengas un amigo judío, le dices, te invito a unos tacos de carnitas. Te van a decir que no, se van a alejar de ti. ¿Sabes por qué? Porque es algo que en un momento dado te hacen sentir hasta mal. Es inmundo, es pecado y tienes que ser desechado también del pueblo de Israel. Quien comía cerdo era desechado del pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo en esta tarde? Amén. Ahora póngame atención, por favor, en esa tarde. Sin embargo, cuando se ve de una forma diferente, entonces uno lo puede comprender, no porque te lo impongan, sino porque tú sabes en un momento dado que tú puedes dañar a tu cuerpo. El cerdo es el único animal de toda la especie animal, de todos los géneros de animales, que no suda, no tiene. ¿Cómo se le llama? ¿Qué? Glándulas. No suda, mi hermano. Entonces, al no sudar, ¿sí? Al no sudar el cerdo, ¿qué es lo que sucede? Todo se le queda. Cuando sudamos, es algo higiénico. Cuando tú veas que alguien suda, mi hermano, o tú sudas, dale gracias a Dios. No es algo así como que, ay, aléjate porque estás bien sudoroso. Hasta hacemos ese tipo de caras. ¿No? Gracias a Dios porque sacamos todas las toxinas, mis hermanos. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí, mi hermano? Ok, póngame atención. Entonces, al no tener esas glándulas para despedir todas esas toxinas, se va quedando dentro de su carne. Pero algo sucede todavía peor cuando los van a matar. Son los animales que más chillan. Su grito es desgarrador. Se puede oír a cuadras, mis hermanos, el grito del animal. Pero en ese momento, ¿sí? Toda su carne, al tener esas toxinas,
empiezan a desarrollar un veneno que contamina toda su carne. Ahora, mi esposa hace un guisado de espinazo que mis hijos se lo acaban en un solo día. Sucede, mi hermano. Pasa. A nadie le caería mal si alguien ahorita nos dice: pastor, yo pongo las carnitas para que terminando el servicio comamos. A ver. Si nosotros entendiéramos la forma en que nos los explicaran de lo que Dios está diciendo, el por qué, comeríamos menos carne de cerdo. De vez en cuando no nos caería mal unos taquitos de carnita. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Pero a veces somos tan religiosos que decimos: yo no como cerdo, ¡ay, wow! El Señor ha de vivir más en tu vida porque no comes cerdo. No es cierto, mi hermano. No es así. No es así. Escuche esto. El profeta Ezequiel, ¿el profeta quién? ¿El profeta quién? Le voy a dar la tarea de que investigue bien su vida. Para estos tiempos, él debería de ser un esquizofrénico. Para nuestros tiempos. Es el profeta que Dios le revela una de las cosas impresionantes. Seres que vuelan de un lado para otro y tienen muchos ojos. Los telescopios humanos apenas los empezaron a captar en el espacio. Todavía no tienen mucha nitidez algunas fotos. Pero el profeta Ezequiel los pudo ver. Pero también llegó el momento en que el Señor le dijo: córtate unos pelos de tu barba y quémalos. Y profetiza sobre eso. Y dice uno: sí, se fumó algo, es la verdad. Y después le dicen: acuéstate. Perdón, le voy a decir otra que le dicen: vas a cocer tu comida con estiércol de animal. ¿A quién le gustaría ese guisado? ¿Qué panorama le pinta Ezequiel? ¿Qué panorama? Pero desde el capítulo 37 en adelante, Ezequiel empieza a tener una visión acerca del templo, de las medidas, pero de repente, escuche esto, mi hermano. El profeta empieza a profetizar una de las formas que una persona debe de buscar. Es la otra mano. Esa. Ahora, ponga atención en esto, mi hermano. Escuche esto, mi hermano. Y diga conmigo: hay niveles. Porque sí hay niveles, Ahora, ya está lloviendo, tranquilícese. Si quiere, nos despedimos, sálgase a mojar. ¿Dónde está más seguro? Sí, mejor tráiganse a los niños, mejor ya para qué. Háganle espacio a los niños, por favor. Ojo, regálenos 2 minutos para que pásenle, hijos, pásenle a nuestros niños. Ya está lloviendo, ya nos dimos cuenta. Vénganse con sus papis, hijos. Ok, a ver, voy a terminar. Y el domingo voy a continuar con Lucas capítulo 9 y Ezequiel capítulo 47. Pero póngame atención, regálenme toda su atención. Niños, tantito regálenme 5 minutos, ya nos vamos. Escuche esto. De verdad, mi hermano, yo quiero decirle esto. Sí hay niveles. Y Dios los ve.
Dios los ve. Dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y de repente, el pueblo del Señor ya se había alejado. Ezequiel es contemporáneo, ¿sí?, del retorno. Ya casi van a retornar otra vez a Jerusalén. Pero él está cautivo en Babilonia. Y allá llora. Allá Dios le revela eso. Y lo que va a ver en Babilonia, quizás ni lo conoció Ezequiel, mi hermano. Escúchelo lo que le quiero decir. Porque se cree que Ezequiel, ¿sí?, o fue llevado de niño a Babilonia, o nació en Babilonia Ezequiel. Entonces, para lo que viene, esto que Dios le va a revelar, no había podido ser lógico. Y ver un río, ¿sí?, que va a ser el río de la sanidad. Y nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia habla mucho del agua. Y el Señor Jesucristo, al primero que se lo menciona es a Nicodemo. El que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. ¿No es cierto? Y aquí hay 4 niveles, mi hermano. Y eso ya depende de usted. Y dice la palabra del Señor, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur, dice, del altar. ¿Qué es el altar? El altar era donde se quemaban las ofrendas. ¿A quién? Al Señor. Aquí esto es un altar. A veces nosotros decimos, yo toco mejor que fulano de tal. Sí, pero tienes que quemar algo aquí. ¿Lo estás entendiendo en esta tarde? Aquí se sacrifica la carne. Y lo que queremos es que ustedes entiendan, mi hermano, esto. Dios te quiere bendecir, pero Dios quiere que también aprendamos a hacer el sacrificio de alabanza delante de Él. ¿No dice eso la palabra del Señor? Y dice la palabra del Señor, versículo 2, y vámonos rápido, dice, y me sacó por encima de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que de las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 codos, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿a qué? A nado. 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Muchísimos. Cuando la Biblia habla de árboles, habla de personas, mi hermano. Bienaventurado el varón será como árbol plantado. ¿Lo está entendiendo? Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, se refiere al mar muerto. Entrarán al mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
Y toda alma viviente que nadare, escúchelo. Por eso le dije, hay niveles. Aquí lo está aclarando ya. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este. ¿Sabe quién habló de eso? Cristo. Yo soy el manantial que salta, ¿para qué? Él hablaba de estas aguas. Y dice el versículo 10 para terminar. Y junto a él estarán los pescadores desde Edgadi hasta Englaim, será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Pastor, yo sé que Dios hoy me está hablando, pero ¿qué tengo que hacer, pastor? Número uno, por favor. Número uno, mi hermano. Usted tiene que creer en el amor de Dios. Escúchelo. A veces cuando fallamos, porque todos fallamos, lo primero es querernos ocultar. ¿Sabe quién lo hizo? Adán y Eva. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el diablo te dice, eres un hipócrita. Yo te conozco bien. No vayas al templo a poner tu cara de qué. Díganlo. ¿De qué dice? De hipócrita. Y muchas veces le hemos hecho caso al diablo. El amor de Dios hacia usted nunca ha sido condicionado. Es un amor incondicional. Él ya sabe que fallamos. Desde antes, incluso de que fallemos, Él ya lo sabe. ¿Sabe qué es lo que quiere ver el Señor? Escuchar, ver lo que dice Génesis 6. Y Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Todo lo que Dios le ordenó. No tenía nada de especial. Nada más sabía hacer lo que Dios le decía. Si no, nunca hubiese hablado unos capítulos después de que fue briago. Porque se emborrachó. Falló también. ¿O no? ¿O no? Pero Noé sabía hacer lo que Dios le decía. ¿Lo está entendiendo en esta tarde, mi hermano? ¿Sabe cuándo yo he visto que dejamos de hacer lo que Dios nos dice hacer? Cuando sentimos que su amor no lo merecemos. Y yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano. Aún a pesar de que usted sienta que no merece el amor de Dios, Dios lo sigue amando a usted. Dios la sigue amando a usted. Nunca ha dejado de amarlo. Nunca ha dejado de amarla. En el momento en que usted falla, y a pesar de que falla, hace lo que Dios le está diciendo, eso es mejor. Porque por eso dice la palabra del Señor, Samuel se lo dice a Saúl. ¿Se complace Dios en sacrificios? ¿No es mejor que el obedecer que hacer sacrificios? Muchachos, chavitos, cuando mamá diga, vayan a las tortillas, ay, ¿por qué yo? Es que no han mandado a fulano, a fulana. A veces llega el viejo panzón y dicen, hazme una quesadilla, ¿no? Háztela tú, para eso tienes manos. O la esposa llega y dice, oye amor,
¿Cuándo me puedes pintar eso? Ay, mire, somos nosotros los que nos complicamos la vida. Somos nosotros los que nos complicamos la vida. Noé hizo lo que el Señor le dijo. Léalo, ahí está todo, mi hermano. Escúchelo lo que le voy a decir esto, mi hermano. El día que Noé se emborracha, no va a escuchar un reclamo de Dios hacia eso. Si usted encuentra que Dios le reclama a Noé que porque se emborrachó, me lo viene a decir el próximo domingo, me dice, a ver, pastor, aquí sí se equivocó. Dios le reclama a Noé que se emborrachó. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? No lo hizo. Número 2. Entonces, ¿cuál es el número 1? El amor de Dios es incondicional. Nunca dudes del amor de Dios. Nunca. Número 2. Escúchalo, mi hermano, y apúntalo. Dios nunca te va a abandonar. Otra vez, Dios nunca te va a abandonar. De verdad, mi hermano. Moisés falló y Dios nunca lo abandonó. David falló y Dios nunca lo abandonó. Abraham falló y Dios nunca lo abandonó. Es más, le voy a decir esto, mi hermano. Sansón falló y Dios tampoco lo abandonó. Hasta el último día de su vida, Dios lo escuchó a Sansón. ¿No es cierto? Por eso Sansón está en los héroes de la fe. Si no lo ha leído es porque no ha leído la Biblia. ¿Y qué más diremos? Dice en el libro de Hebreos 11. Porque tiempo me faltaría de hablar. ¿De quién dice? De Baraj. Y después dice ¿de quién? De Sansón. Que por la fe destruyeron reinos. Hicieron que sus enemigos huyeran. Y dice después, se hicieron fuertes en la batalla. Se hicieron fuertes en la batalla. Ahora, ser cristiano, mi hermano, ser cristiano, se trata de hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso es ser cristiano. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban. ¿Y qué dice el Señor? Y yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Nunca los conocí. De verdad, mi hermano. A veces pensamos que ser cristiano es porque el domingo ya fui al templo, ya cumplí. No, mi hermano, escúchelo bien esta tarde, ya para ir terminando. Venimos porque lo queremos agradar. Venimos porque lo queremos agradar. Venimos porque Él nos ama sin condición. Venimos porque nunca nos va a abandonar. Por eso venimos, mi hermano. Y con esto cierro. Somos una familia, mis hermanos. Y nos vamos a ver muchos errores. Pero ¿sabe qué es lo que vamos a tener que aprender a hacer? A ponernos la mano atrás y decirnos, no te preocupes, vamos a salir adelante. Somos una familia, como dice la palabra del Señor, soportándonos los unos
a los otros. Amén. Amén. Póngase de pie en esa tarde, mi hermano. Ya no llovió. Y nada más hoy di la pura introducción. No es cierto. Yo quiero que en esa tarde, mi hermano, cerremos un momento nuestros ojos, mis hermanos, y pensemos en esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando nosotros encontramos esto en la palabra del Señor, Dios nos va trayendo sanidad a nuestra vida. Lo leímos hace rato en Ezequiel 47. El domingo quiero hablar acerca de lo que son estas aguas. A veces nosotros nos conformamos, mis hermanos. Si tú te quieres conformar, está bien, te puedes conformar, no puedes avanzar. Pero lo que Dios dice en su palabra es esto, es que eso es una realidad. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Otra vez. Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que aprender a vivir de gloria en gloria. Esta semana dejaste de decir groserías. Qué bueno, la gloria se la lleva el Señor. Pero ahora empiézale con tu comportamiento. Y cuando termine la otra semana dices, ahora ya llevo dos cosas. Ya dejo de decir groserías, ahora mi comportamiento está siendo diferente. De gloria en gloria. Y por eso cuando nosotros decimos, y cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Que tenga sentido lo que a veces nosotros le cantamos a Dios. Que aprendamos que lo que nosotros le cantamos a Dios sea una realidad. Y vamos creciendo, mi hermano. Vamos creciendo. Imagínese que su niño, todos los niños son bellos de chiquito. Pero ya cuando empiezan a caminar, decimos, ay, te veías más bonito en el sillón. Ahí no hacías nada. ¿No es cierto? Pero vamos creciendo, mi hermano. El cristiano muchas veces se quiere quedar con el agua en los tobillos. Por eso no ve la gloria de Dios. Pero cuando usted vea que el agua en las rodillas es diferente a la de los tobillos, entonces la gloria de Dios cambia. Por eso uno de los salmos dice: a Noé le revelé mis secretos, pero a los hijos de Israel nada más les hice ver mis obras. Con Moisés, tenía un trato diferente que con los del pueblo. Él podía ver la gloria de Dios. Pero los hijos de Israel se conformaron con ver el fuego en el monte. Se conformaron con ver el maná como caía. Y Moisés se metía a la gloria de Dios. Cierra un momento tus ojos en esa tarde, mi hermano. Y yo te quiero invitar a esto. No te conformes. No te conformes. Porque nunca te ha dejado Dios de amar y nunca te ha abandonado. Estas dos cosas siempre tenlas siempre todos los días presente en tu vida. Dios me ama y Dios nunca me va a abandonar. Y puedes decirle en esta tarde: de gloria